Bueno, antes de todo, muchísimas gracias a Feminista al Día por invitarnos. Nos ha hecho una ilusión increíble y además viendo el programa tan espectacular que tenéis, del que, bueno, como hemos llegado hoy nosotras y no hemos, bueno, tú ayer, pero no hemos podido disfrutarlo mucho, pero bueno, tenía una pinta fantástica. Y muchísimas gracias. Y gracias a todas y a todos por estar aquí. Bueno, como decía Irene, el fanzine Bulbasaur es un fanzine de divulgación feminista, de divulgación de la crítica feminista, de los feminismos. Empezamos en el año 2013 y a mí me gusta un poquito explicar un poco la... Sí, me parece que lo pasamos. Sí, sí, venga, va. Vale. Este es el que acabáis de ver, era el primer número que sacamos. Este número lo sacamos con mis dos compañeras fundadoras, Mirena y Blanca, que hoy no están aquí. Y un poco la inquietud el fanzine surgió con la inquietud esta que teníamos de ver que el feminismo, no estaba, todos los estereotipos que habían alrededor del feminismo. Yo personalmente en ese momento había hecho un máster en feminismo y entonces pues lo había descubierto todo en ese máster y yo tenía esta inquietud de esta necesidad de trascender un poco no sé, enseñar todo lo que estaba emprendiendo, y pensamos que una manera interesante de vehicular todo eso pues era a través de la publicación de un fanzine. Y bueno, en relación a los contenidos. Sí, bueno, como contenidos pues hay una amplia variedad de temas que van desde la violencia, la relación con el espacio público, teoría queer, y yo creo que una de las características tal vez es que también prestamos atención a la cultura pop, tanto al análisis de la cultura pop desde una perspectiva feminista como mediante entrevistas a artistas, mujeres, o sea, hay una visión bastante amplia. Otra de las cosas importantes es que, hay mucho texto en el fanzine, pero también prestamos atención a las colaboraciones visuales, tanto a nivel fotográfico como a nivel de ilustración. Siempre invitamos a artistas a participar en el fanzine. Estos son ejemplos de procesos de colaboración incluso, uno con Laia Arquero, el otro con Mirena Osorno. Fotografías de las personas que entrevistamos. Y nuestra audiencia, como comentaba Irene, es amplia. Sí, intentamos llegar a un público lo más amplio posible, pues porque nuestro objetivo básicamente es la divulgación. Lógicamente el público que nos lee en primer lugar es el público feminista, que además siempre es muy agradecido con todas las iniciativas feministas. Pero intentamos un poco trascender, entonces esto se ve, pues yo qué sé, quizás teniendo cuidado en el lenguaje que utilizamos, que no sea muy académico, o tratar distintos temas, tratar temas de actualidad, pero no solo temas para mantener como un contacto no sé, a mí me pasaba muchas veces que tenía la sensación de demostrar la necesidad de demostrar que el feminismo era necesario, entonces muchas veces la actualidad te da pie a ello, ¿no? Hacemos muchas entrevistas, suelen ser entrevistas extensas, además, en esto no nos cortamos mucho. Yo personalmente tengo como una obsesión con las entrevistas, que es que me da la sensación de que a través de ellas se puede, con entrevistas a pensadoras, a académicas o activistas, y digamos que
intentas como ahí desgranar, pero ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y intentas que profundicen su discurso, pues es una buena manera para que se expliquen y para que con eso puedas conectar con gente que nunca te ha leído o que nunca conoce. Sí, bueno, supongo que la gracia de tener un fanzine precisamente es que no estás limitado por, como los medios de comunicación suelen tener un espacio limitado, entonces aquí puedes dar rienda suelta a lo que quieres expresar un poco. Sí. Luego no son temáticos, entonces intentamos abarcar todos los temas posibles y también eso es una manera de llegar a más gente, porque quizás hay alguien que conecta con un artículo que va sobre música, otra persona conecta con un artículo que va sobre cine, otro sobre pues, economía o trabajo, pero que es como una manera de intentar también llegar a cuanta más gente mejor. Bueno, y también que queríamos destacar que Bulbasaur va un poco más allá del simple fanzine. Bueno, Kat y yo nos incorporamos en el último número, pero llevamos desde el inicio del fanzine, hemos colaborado y hemos estado presentes en las presentaciones de los primeros números, y siempre es lo que hemos visto desde fuera, es que se ha intentado crear una especie de comunidad con eventos de presentación de los fanzines que incluían conciertos, incluso charlas sobre temas como economía feminista, que han funcionado muy bien, y que eso es muy bonito porque, bueno, yo lo viví como espectadora, ¿no? Ver que se creaba como una especie de, no sé, de comunidad, de un mini movimiento que veías que funcionaba muy bien. Y que hemos como visto que crecía un poco, sí, y se consolidaba en Barcelona como mínimo, que sí, es donde todos los eventos que hemos organizado pasaban allí. Luego utilizamos mucho también, bueno, las redes para difundir también como otra plataforma de difusión de feminismo, concretamente Facebook, porque el otro no se nos da muy bien, bueno, al menos a mi Twitter es como un desastre. Y entonces, bueno, también lo utilizamos como otra plataforma más de difusión, colgando artículos, bueno, de activismo en Internet. Luego, así como cuestiones un poco más prácticas, tenemos una tirada de 500 ejemplares. El primero fueron 300, pero luego ya pasamos a 500, vimos que iban saliendo, entonces nos motivamos. El primer número y el segundo ya están agotados, el tercero y el cuarto casi también. Y nada, aquí tenéis algunos ejemplares. Y nada, entonces al principio pues, los sacábamos cada 2 años, últimamente se ha ido ralentizando un poquito las cosas porque bueno, tenemos trabajos alimenticios además de esto, pero bueno, ahí estamos. Sí. Vale, habíamos pensado para empezar esta conversación, hemos hecho hemos recopilado algunos vídeos de Cristina que vamos a poner ahora, es una condensación de varios vídeos. ¿Verdad? Sí, hay que verlos con la perspectiva de que esto es hace muchos años. En fin, ya sé que nunca hay que empezar pidiendo perdón y no lo hago. Pero quiero sí que bueno, tengáis en cuenta que esto pertenece a un momento en mi primera juventud y tiene algunos vicios de ese momento, pero aún así creo que ya había una declaración de intenciones que en ese momento que creo que fue valiente y que luego ha habido una consecución de todo esto. Entonces, bueno, tiene un... Sabe a choque, pero ya basta de hablar, que hay que ponerse a trabajar. Pero ya tengo un plan para escapar, me largaré por la puerta de atrás. Dejarán su familia muy especial, qué bonito será verlo todo estallar. Voy en un coche que roba noche a un tipo listo que va a ligar. Es una Spider con 2 asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy
Cuidado chicos, que no volveré más. Bueno, como acabáis de ver y ya os lo ha adelantado Cristina, se desprende de que la reivindicación feminista siempre ha sido ha estado presente a lo largo desde los inicios de tu carrera. Y quería preguntarte un poco, empezar preguntándote cómo has visto tú, qué evolución has visto a la hora de, dentro de tu relación con el feminismo y a la hora de identificarte con el feminismo y como feminista. Yo, como muchas otras, he sido una corredora solitaria, es decir, no he tenido una educación académica como vosotras, educación que admiro mucho, sino que ha sido un aprendizaje sobre la marcha, naciendo, pero sí que es verdad que con una conciencia muy temprana, desde la adolescencia, por haber crecido con un hermano con el que me identificaba, me sentía su gemelo. Entonces, cuando empecé a ver que el mundo nos trataba de forma distinta, pues a partir de ahí ya empecé a luchar por el mismo tratamiento que él. Y con su complicidad, además, lo cual también fue muy positivo. Y luego, al entrar en la música, me encontré con esto, ¿no? Con que al ser mujer había una cierta serie de dificultades que he tenido que afrontar extras, además de las que tiene un hombre. He tenido que educarme en público. También no he contado con algunas cosas que suelen tener los hombres dadas, como una cierta educación técnica e instrumental. He sido autodidacta 100%. Y la circunstancia de haber crecido en público, es decir, que la gente me ha visto desde el principio. Aunque hay una conciencia, pues también ha habido una lucha contra la industria y contra toda la manipulación a la que te tienes que enfrentar y también al juego al que te tienes que enfrentar al formar parte de una industria a la que necesitas para hacer llegar lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, todo eso ha sido un aprendizaje en público del que he sacado muchas conclusiones con lo que he ido aprendiendo a lidiar sobre la marcha, es decir, que todo eso ha ido cambiando y lo que he ido aprendiendo y la teoría o cómo lo he ido aplicando ha ido cambiando muchísimo con el tiempo. También al haber sido madre y todo esto, pues ha sido otra experiencia muy distinta, ¿no? Has tenido que ir como aceptando los cambios estos en público, que esto me lleva un poco a preguntarte también, con tu dilatada trayectoria,
perdón, que con tu dilatada trayectoria a nivel musical también has pasado del underground al mainstream, al underground, siempre has ido como creando tu propio camino. Y ¿cómo has vivido esta transición también? No sé si ves como paralelismos no sé, en el... Vale, perdón, sí, para estar un poco más atrás, para no taparlas a ellas. Vale. Bueno, ¿cómo has vivido también esta transición dentro de pasar a ser súper conocida de golpe? No sé, me recuerda mucho al ejemplo de Juana Molina, por ejemplo, que ella era muy famosa artista televisiva y de golpe empezó a hacer música experimental y la insultaban en los conciertos. Cierto, sí. Bueno, hay una lucha por la identidad y yo creo que además... recientemente alguien me preguntaba por mi trayectoria artística porque es atípica y yo decía que no se puede desvincular del hecho de ser mujer y que lo que es más, creo que de alguna manera representa también una trayectoria que han tenido muchas mujeres de mi edad, porque muchas mujeres en realidad de cualquier edad, ¿no? Que es la conquista de tu propia identidad, porque tienes que empezar, las mujeres muchas veces tenemos que borrar una educación y un condicionamiento que hemos tenido de manera consciente o inconsciente mientras éramos niñas para avanzar hacia nuestra verdadera identidad, ¿no? Y esa transformación yo la he tenido un poco en público y esa lucha, de hecho, se ve perfectamente en estos vídeos que estáis viendo, donde podéis ver la letra que yo había escrito en la canción. Es decir, que eso era lo que yo quería decir y, sin embargo, para conseguir llevar esa canción hasta el público, pues tenía que entrar en el juego de la industria. Entonces, en ese sentido, se podría decir que yo he aplicado la táctica del caballo de Troya, que es me voy a disfrazar de rubia, pero en realidad lo que yo te estoy diciendo es esto. Y el mensaje al final trasciende y me he encontrado con la enorme satisfacción de encontrar una generación de mujeres más jóvenes, tanto en España como sobre todo en Latinoamérica, que ese tipo de canciones, ¿sabes? Como Tú por mí, que habla de la amistad femenina, de la camaradería, Voy en un coche, que es un canto a la independencia, pues todas esas canciones se penetraban, ¿no? Y se quedaban de alguna manera en su imaginario de la juventud, ¿no? Y luego me he encontrado con todas estas mujeres convertidas ya en artistas o en tías que tenían proyectos increíbles, académicas, no sé qué, y que me han dicho que estas canciones habían significado algo, ¿no? Ha sido una satisfacción muy grande. Yo también tenía algunas preguntas para vosotras, ¿no? Porque me gustaría, para mí, la cuestión de pasar aunque siempre he estado hablando de feminismo, muchas veces sin decir la palabra, cuando en los momentos en los que si decías feminismo se te tiraba todo el mundo encima, ¿no? Entonces era casi más fácil hacerlo que contarlo, porque la gente no estaba preparada o no querían oír realmente hablar de desigualdad, ¿no? Sin embargo, cuando hablabas de casos concretos, pues ahí ya sí se podía dialogar, ¿no? Os quería preguntar si vosotras también habéis tenido esa sensación, o sea, que la diferencia que pensáis que ha habido entre la educación que yo he recibido y la que habéis recibido vosotros, tanto de vuestras familias como de la educación formal que habéis recibido en la escuela, por ejemplo. ¿Hasta qué punto creéis que os habéis tenido que librar de esa educación también? Porque a mí me educaban para ser ama de casa, aquí donde me veis. Bueno, nuestra generación es un poco en nuestra generación es un poco diferente. Creo que nuestra generación, bueno, yo tengo 29 años, 30 años, se da por sentado que la igualdad ya existe. Entonces, quizás tardas más en darte cuenta que realmente no existe, y entonces quizás el proceso de deconstrucción es otro, o sea, no es tanto, bueno, tienes que pasar por ese plus de, ostras, realmente no existe esta igualdad que me han contado, identificar dónde no existe y bueno, y buscar las causas, pero yo creo que es diferente por esto, básicamente, es la sensación que yo tengo. No sé. Y yo creo que además, bueno, como que me da la sensación que cada una de nosotras ha tenido una aproximación al feminismo desde puntos de vista diferentes. Por ejemplo, en mi caso, siempre había tenido una intuición de que me interesaba el feminismo, pero no sabía muy bien
O sea, es como, era una cosa muy intuitiva también, hasta que también hice un máster sobre teoría de cine y me di cuenta de... Bueno, me aproximé a través de la teoría de cine feminista a toda la teoría feminista en general. Entonces, quizá, por ejemplo, Katy, más desde la música. Sí, bueno, yo supongo que inicialmente es de la música, pero yo quiero decir que todavía es complicado, ¿eh? Sí, todavía es complicado. Sí. Yo incluso ahora mismo que parecemos que estamos todas, no sé, no quiero decir la palabra, pero también estoy estudiando ahora mismo y me encuentro con que es increíble, según qué situaciones que ya no te esperas, en programas que supuestamente son modernos porque son de arte, y hay ciertos patrones que se siguen repitiendo en términos de ocupación de espacio, de intervenciones más de, bueno, hay un cierto privilegio, diría yo, de los hombres heterosexuales blancos. Sí. Y a mí me sorprende, yo tengo la sensación, yo tengo 34 años, he vuelto a la universidad al cabo de muchos años y es muy fácil crear tu propia burbuja de comunidad y no darte cuenta de la realidad. Ser consciente de que está afuera, pero no tener que intervenirla en ciertas maneras. Y a mí me está pasando ahora, por ejemplo, o sea, sigue siendo complejo. Claro, es que la sensación que yo tengo es que, por un lado, durante muchos años no se hablaba de feminismo, ¿no? Incluso, y cuando hablas de feminismo, la gente, y cuando yo decía que era feminista, la gente me miraba francamente raro y tenía unas reacciones francamente bochornosas, ¿no? Pero también encontraba muy poca complicidad o hermandad entre las mujeres que me rodeaban, ¿no? Una falta de conciencia. Lo que decía es una asunción de que porque exista legalmente exista, es decir que... Pero bueno, la sociedad es que traga con más facilidad con la que digiere. Está claro que no está digerido, que no está... Entonces... Con lo que me encontraba, desde el 2011 me parece que sí que había habido una conciencia, no solamente en España, a través del 11M, pero también en todas partes, ¿no? Pero también me preocupa, y por eso, de hecho, estoy ahora involucrándome mucho en la charla pública sobre esto, que desde los medios generalistas, sobre todo, se lleva parece que hay una táctica, no sé si consensuada o no, de llevarlo a una imagen y muy histriónica, como una lucha de sexos, en vez de reflexionar en serio sobre que esta desigualdad existe, todavía no se han conseguido los objetivos y cómo se tienen que atacar, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas, yo que como periodista lo he vivido incluso con los medios de comunicación y la creación de identidades, es que se quiere vender tanto el titular. Exacto, hay una frivolización del feminismo. ¿Te da esa sensación también? Pasa en todas partes, incluso a mí me ha pasado como periodista que me cambian titulares. Exacto, a mí también. Y y los medios tienen una responsabilidad en esto que yo creo que es en todos los ámbitos, no solo es en el feminismo. O sea, podríamos hablar de Trump y de la política también como un problema de los medios de comunicación hoy en día y la necesidad de vender titulares. Pero sí tienen una responsabilidad que yo creo que no asumen. Y en este sentido te quería preguntar un poco qué crees que se puede hacer, cuáles serían qué se puede hacer para cambiar a los medios, porque al final los medios están relacionados a las visitas de contenido, a la audiencia, y es como una bola gigante que... Pues yo creo que hay que crear los propios medios, por ejemplo. Yo creo que vuestro fanzine, que es fantástico, ¿sabes? Y que creo que yo he aprendido mucho leyéndolo, por ejemplo, debería ser mucho más accesible para todo el mundo y deberíais ser mucho más ambiciosas en ese sentido. Tomamos. Bueno, hay planes. Pues, sí, hay planes, hay planes. Sí. ¿Te atreves a No, hay planes de, bueno, una web, hay planes de hacer tiradas más grandes. Ojalá. Se necesita tiempo y dinero, pero diría que sobre todo tiempo. Ahora mismo es tiempo. El tiempo es oro. Sí, el tiempo es oro. Bueno, un artículo de que publicamos en el número 5, el que se titulaba El tiempo no es oro, es vida, o algo así, no recuerdo, sobre economía feminista.
en relación, cuando has dicho lo de, bueno, habéis hablado de la dictadura del clic, pero que también del feminismo está muy presente en los medios. Hay también, o sea, esta mayor presencia de feminismo, que puede ser para bien y para lo bueno y para lo malo, a veces tengo la sensación de que puede haber cuando se pregunta mucho a las artistas o últimamente en un montón de entrevistas hay como la típica pregunta de rigor sobre género que la aborda una persona que no tiene formación en feminismo muchas veces y que la pregunta está formulada de una forma muy desafortunada y no sé si tú has sentido cierto hartazgo porque no necesariamente ahora o en algún momento de tu vida ante cierto tipo de preguntas porque yo lo he visto reflejado en artistas, hasta incluso artistas que yo diría que se identifican como feministas o que su trabajo es feminista, pero que de pronto lees que en una entrevista se ponen a la defensiva y pienso, es que está súper mal formulada la pregunta, yo también me enfado. Yeah. Y como que, bueno, que esto a veces puede ser un poco contraproducente, ¿no? Incluso, o sea, que por un lado quieres que se hable, pero bien, porque si se habla mal es un desastre y las lectoras, y bueno, crea como un rechazo, no sé si como... He vivido una evolución, ¿sabes? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Me llamaron de una revista femenina, de Les Moda, para que escribiera una columna hace muchos años. Entonces yo les dije que sobre moda no podía escribir mucho porque no tenía... o sea, no es algo de lo que tenga tema como para escribir, pero que si querían podía escribir temas sobre cosas relacionadas con la moda, pero desde el feminismo, ¿no? Entonces lo que me dijeron fue como... es que queremos que algo entretenido y no sé cuánto. Yo decía, no, pues iba a ser graciosísimo y súper entretenido, de verdad. Y al final me dejaron hacerlo. Esa misma publicación ahora mismo sí. Ha cambiado completamente, pero sin embargo lo abordan desde un punto de vista que a mí me parece un poco erróneo porque me parece un poco frívolo. Durante mucho tiempo, todo lo contrario, yo quería que me preguntaran sobre eso y no me preguntaban porque era un tema que consideraban como aburrido, tosco, como antipático, todo lo contrario. Luego me han empezado a preguntar y yo me gusta que me pregunten y me gusta explicarlo. Además, en muchas de mis canciones hay una explicación que tiene un fundamento feminista, o sea que hay que hacerlo. Y además porque creo que el feminismo hay que explicarlo, porque está muy mal entendido, como sabemos todos. Desde los que piensan que es lo contrario de machismo, que pasa, o sea profesores de primaria piensan esto. ¿Sabes? Eso es una respuesta que le han dado a mi hijo no hace tanto. O sea, que quiero decir que sobre todo hay que explicarlo todavía, pero hay que explicarlo desde las bases. No hay una conciencia todavía de que existe la desigualdad, de que es negativa tanto para unos como para otros y que hay que tomar cartas en el asunto. O sea, que estamos en el grado 1. O sea, creo que hay que explicarlo. Yo intento hablar mucho de ello, pero siempre cuando lo cuento le pido al periodista que me mande la respuesta escrita para ver si realmente, ¿sabes? Si realmente él ha entendido lo que yo quería decir o yo me he explicado bien y tal, para que no haya malentendidos. Porque me ha pasado esto, titulares absurdos a punta pala. Sí. Sí, bueno, también otro tema que habíamos comentado, teniendo en cuenta, bueno, lo que comentamos un poco ahora que en el fondo lo que se ve a veces es un poco la punta del iceberg. Por ejemplo, en el mundo de la música hay caras visibles, mujeres, pero luego lo que es la profesionalización del sector, pues los perfiles más técnicos, desde técnicas de sonido, productoras, instrumentistas, es casi un desierto. Es un desierto, completamente, vamos. Y últimamente... como estoy participando en algunas mesas sobre esto, pues, y he escrito también un prólogo para un libro sobre mujeres y música, pues reflexionando sobre esto, yo te diría que las razones por las que hay tan pocas mujeres en el mundo de la música viene desde una cuestión educativa y de identificación, ¿no? Y es que para que un hombre llegue a ser músico tiene que tener ciertas... necesitas ciertas cosas que yo he tenido la suerte de tener por motivos accidentales que tampoco viene al caso contar porque
pero ha sido algo accidental. Y una de ellas es libertad de movimiento. ¿Sabes? Es fundamental en la adolescencia tener libertad de movimiento, poder ir a conciertos, poder ir sola, no necesitar a nadie, poder moverte sin miedo, entrar en todas partes y sin horarios, y eso muchas veces es algo que las propias familias condicionan. Poder pasar horas en un local de ensayo, poder coger una furgoneta y viajar. Entonces los propios padres son mucho más protectores con las mujeres que con los hombres. Luego hay otra cuestión, ¿no? Los mitos, los modelos, los héroes, ¿no? El acto de subirse a un escenario es algo profundamente masculino, ¿no? Porque requiere tener 3 cualidades. Esto lo he llevado un poco publicitario, a condensarlo en 3 A's, que son tres valores que en una mujer se consideran un defecto y, sin embargo, en un hombre se consideran que son virtud, ¿no? Que son arrogancia, o sea, creerte que todo el mundo te tiene que mirar a ti, que lo haces de puta madre, audacia, pensar que tú lo vas a hacer mejor que nadie, y ambición, lo quieres todo, ¿sabes? No quieres un poquito. Entonces, todo eso te lleva a ponerte encima de un escenario sin tener ni idea, rascar la guitarra y pensar que todo el mundo te tiene que oír. Entonces, claro, si tienes que tener esto, y para que una mujer tenga eso tiene que tener ¿sabes? Tiene que haber tenido una familia muy distinta, haber visto películas distintas, haber jugado con juguetes distintos, o por lo menos haber cuestionado toda esa educación, que ya es difícil que lo tengas en la juventud, normalmente te viene más adelante. Luego eso te lleva también a una educación técnica, instrumental, de pasar horas haciendo algo que es algo muy tedioso, pero que es fundamental conocerlo. Y luego tener cierta independencia emocional, es decir, pensar que el objetivo de tu vida no es encontrar pareja, sino estar sola y bien, y que, ¿sabes? Y ser una persona independiente realmente, y tener tu propio proyecto que defiendes por encima de todo el mundo. Entonces, ese es el problema de por qué hay tan pocas mujeres músicos, porque eso es lo que tenemos que potenciar en las niñas, ¿no? Desde la escuela. Luego, una vez que consigues, perdón, voy a alargar aquí un rollo muy largo, pero muy... es que esto es mi chuleta. Luego tienes que, una vez que lo estás haciendo encima del escenario, te tienes que enfrentar a ciertos monstruos y lidiar con ellos, ¿no? Uno de ellos es que se te va a percibir, se te va a intentar sexualizar, es decir, se te va a juzgar por lo primero como mujer, si eres atractiva o no eres atractiva. A mí, en todas las entrevistas que hago ahora, la primera pregunta que me hacen, incluso lo primero que se escribe siempre es una apreciación física, ¿no? Que qué bien estás para la edad que tienes, que además tendrías que estar muy contenta por oírlo, que dices, sí, yo estoy muy contenta, pero no me interesa en realidad, ¿sabes? No es algo que quiero hablar, no estoy aquí por eso, ¿no? Es como... Entonces, hay una sexualización inmediata de tu imagen y una trivialización de tu trabajo. Parece que tus canciones, hechas por un hombre, tendrían un peso, hechas por una mujer, no se valoran de la misma manera. Hay una diferencia de criterio y de percepción. Y yo esto lo he notado porque incluso cuando he trabajado con hombres al lado, la misma canción, cuando pensaban que la había escrito él, se daba un valor, y cuando la había escrito yo se daba otro valor. Y esto es increíble, ¿no? Entonces, también hay una falta de reconocimiento a tu talento. Se tiende a atribuir tu talento a otros. Es decir, por ejemplo, de mí se escribe, qué bien sabe acompañarse de talentos, vaya ojo que tiene para los que elige. Y realmente, ¿sabes? Es una manera de decir que lo tuyo no es tuyo, sino que se lo estás vampirizando a otros. Y muchas veces se cuestiona realmente tu autoría, incluso y se te reconoce unas ciertas dotes estratégicas como para, pues esto, ¿no? Como para saber rodearte y manipular a los demás para que trabajen para ti. Y luego otra dificultad que hay es la familia, ¿sabes? Los padres en primer momento, luego tu relación, que permita que te muevas por todas partes en este ámbito, y luego más adelante los hijos. Todo eso te lleva a un conflicto de lealtad, que es... lo que estoy haciendo, irme de gira 2 semanas para volver con 300 euros, es un acto de egoísmo, cuando debería estar cuidando de mis hijos, cuidando de mi madre o cuidando de este que tengo al lado, ¿sabes? Entonces, ahí se plantea un conflicto de lealtad ante el que muchísimas mujeres con mucho talento eligen sacrificarse y se quitan de en medio, ¿no? Y os contaba el caso, me estáis preguntando si yo toco con mujeres, Aurora Oroca, que era mi chelista y pianista, una mujer maravillosa con una carrera de piano, con una carrera de cello, con muchísimo talento, pues se ha ido a vivir a La Coruña, tenía un hijo, y yo me he quedado sin chelista. Entonces,
Esto es de una manera muy concisa el motivo por el que yo creo que hay tan pocas mujeres en este trabajo. Bueno, y además yo creo que es algo que se retroalimenta un poco porque, claro, tú, por ejemplo, en la entrevista comentabas algunos ejemplos de cosas a las que te tenías que enfrentar, que tú les quitabas importancia, intentabas, pues, o sea, no crear un conflicto de ello, pero, por ejemplo, que un compañero de banda hiciera un comentario sobre tu físico o que cosas así. Entonces, claro, si es muy difícil trabajar profesionalmente con mujeres, eso implica también que las mujeres están más incómodas, quizá, o sea, el ambiente que es más hostil, quizá. No, mira, en eso, sin embargo, también te lo digo desde la perspectiva de que yo siempre he sido la dueña de mi proyecto y la jefa, entonces, claro, no es lo mismo. Sí, sí, no. Pero, sin embargo, los problemas siempre son del local hacia afuera o del estudio hacia afuera. Es decir, dentro de la furgoneta o en el local, tú llegas con una canción en un proyecto con 4 bolos y da igual que seas hombre, mujer, un berberecho o lo que sea, ¿sabes? Te reciben con una hora porque además ahí lo que vales es lo que traes. Entonces ahí realmente se crea un ambiente de igualdad y de camaradería muy, muy satisfactorio. Incluso te diré que para mí la complicidad de mis compañeros, de mis músicos o de los hombres con los que yo trabajo ha sido fundamental a la hora de empoderarme ante los demás. ¿Sabes? Cuando el conflicto ha venido de fuera por parte de compañías discográficas, periodistas que te tiran por el suelo un trabajo en base a prejuicios que no vienen a cuento, o festivales en los que no te quieren poner en un buen sitio porque no consideran que te lo mereces, o todo esto, tener el respaldo de los compañeros masculinos es fundamental y se ponen de tu lado, ¿eh? De una manera más o menos, unos de una manera más militante y otros menos, pero realmente dentro de la furgoneta puedo decir que no hay pues yo por lo menos nunca he sentido presión. Sí que lo he sentido un poquito en sitios donde yo no era jefa, ha habido ahí una especie de rifirrafe al entrar y donde tenía que hacerme valer, ¿sabes? Entonces, una vez que le has dicho a no sé quién, muy bien, pero como sigas por ahí, pues no voy a tener que trabajar con alguien más, ¿sabes? Pero normalmente hay una especie de duelo en el que tienes que demostrar lo que vales. Y una vez que lo demuestras, ya sí que te ganas el respeto. Pero para mí el problema no está tanto en el pequeño ámbito donde trabajas como con cómo es percibido por los demás. Bueno, el hecho también de que en el fondo los críticos de música, por ejemplo, pues mayoritariamente siguen siendo hombres los más influyentes. Sí, es cierto, sí. Y como en el fondo, pues todos tenemos nuestras circunstancias y eso no... Efectivamente, y para mí eso me lleva al tema que para mí es el fundamental. Es que cada vez que me siento en una mesa, en la mesa de las decisiones, ¿sabes?, donde se está manejando la pasta y donde se está manejando el futuro de verdad, siempre son todo hombres. Y sin embargo tienen detrás mujeres haciendo todo el trabajo de producción y de construcción. Es decir, en un sello discográfico, la que está haciendo las llamadas, la que está haciendo la producción, la que se está haciendo todo el curro suele ser una mujer, y sin embargo el que presenta las ideas, el que decide a quién van a fichar o no sé cuántos, suele ser un hombre. Entonces aquí creo que es fundamental acceder al poder, ¿sabes? Y hay que encontrar la manera de acceder a las decisiones, acceder al dinero, porque si no, es imposible llegar. ¿Cómo crees que se puede acceder al final? Porque es, claro, la pregunta del millón. Si esta situación es así, el poder sigue estando, los directores de festivales, los que... Bueno, es crear un poco nuestros propios sellos discográficos, como en el caso de los medios. Yo creo, ahora mismo, por ejemplo, en la música se ha creado muy recientemente un movimiento de mujeres dentro de la música, se llama MIM, sí, donde todas las mujeres, que tanto artistas como todas las que trabajan, nos hemos unido para crear una asociación donde, por ejemplo, un grupo de chicas que quiera tocar, pues se anuncia ahí primero, alguien que quiera trabajar, formar proyectos. Yo creo que hay que formar proyectos, o sea, que el proyecto desde el principio se tiene que crear desde las mujeres. Es decir, creo que de aquí, por ejemplo, debería salir pues un festival, que puede ser el primer festival de 3 días con no sé qué, con nada de dinero, pero pues la cosa tiene que ir creciendo y tener esa ambición realmente.
No esperar a que te hagan sitio, sino montar tú tu propio proyecto, ¿no? En el ámbito de la música, ¿notas que hay más ambición de nuevas generaciones o como de mujeres, me refiero? Ahí yo creo que hay todavía poca presencia. Empieza a haber muchas bandas jóvenes, que eso me parece estupendo, como las vuestras, y a mí eso me parece estupendo, pero sigue habiendo, por ejemplo, las amigas que tengo que tocan, todas tocan, pero al mismo tiempo tienen trabajos alimenticios, es decir, no le dedican el 100% de su tiempo y de su energía a la música. Lo que comentábamos de la profesionalización, que al final es pasa en el cine también pasa y en muchos aspectos, sobre todo yo creo quizá en el arte. En el sector creativo. En el sector creativo. Sí, bueno, en la entrevista que te hicimos hay una frase que he cogido aquí. Decías que las cosas van cambiando lentamente, pero en general las mujeres trabajan en sus ratos libres, que deja el cuidado de los niños y los hombres, y los hombres cuidan a los niños en los ratos libres que les deja el trabajo. Entonces sí. Aquí hay descompensaciones de tiempo, es brutal. Sí, bueno, en ese sentido hay una negociación y en ese sentido hay una pequeña guerra en cada casa, ¿no? Porque claro, hay unos roles heredados contra los que es muy difícil desmontarlos. Pero también tanto por un lado como por otro, ¿sabes? Porque cuando un hombre decide, y conozco casos muy cercanos, decide que su mujer tiene una carrera fantástica que va a ayudarle y se va a encargar de cuidar a los niños, lo que recibe del entorno es una desvalorización, ¿sabes? Es como, parece que se lee como una renuncia, se le llama calzonazos y pierde valor social como hombre, ¿no? Entonces, claro, hay una cuestión ahí que es que parece que los cuidados, que bueno, de esto supongo que habéis hablado ampliamente anteriormente, como es algo a lo que nunca se le ha dado valor, pues cuando se le pide a los hombres que lo hagan, parece que están haciendo algo que no tiene valor, ¿no? Sí, totalmente. Y eso asumiendo que el trabajo que haces es lo que te gusta hacer, que no es un trabajo alimenticio, porque entonces ya un espacio para crear ya es imposible. La frase que comentaba. Con el trabajo alimenticio, los ratos libres y los otros ratos libres. Sí. Parece que has tenido que hacer un doctorado en paciencia durante toda esta trayectoria. Bueno, más que nada me he hecho la piel muy dura, también sin ser demasiado... creo que también hay un problema cuando te vuelves demasiado dogmático, y es como, no, esto tiene que ser así para que realmente valga, ¿no? Creo que hay que ir más a por el objetivo que a por cómo llegues, aunque no llegues de una manera muy ortodoxa ni muy, sabes, digamos que feminismo más clásico podría probar, creo que se trata de llegar sobre todo. Hablabas de concesiones antes. Sí, estábamos hablando de concesiones, sí. Sí, porque creo que si por el camino recto no puedes llegar, tienes que intentar todos los atajos o las trampas posibles, ¿no? Es lo que decíamos, por ejemplo, a la hora de hablar de si está bien que Beyoncé se defina como feminista, que a mí me gustó leer que vosotras os parecía bien porque aceptáis todo tipo de feminismos, no solo uno. Entonces, yo creo que está bien, ¿sabes? Y está bien que las mujeres utilicen su cuerpo también como arma de poder, porque al fin y al cabo es el único arma de poder que hemos tenido durante muchos años. Entonces me parece que no hay que censurarlo, ¿no? Sí, bueno, y que es necesario hacerlo para intentar reapropiarnos de él como mínimo, ¿no? Sí. Además, hay una necesidad ahí imperante de reapropiarse del cuerpo y de la seducción y desde otra mirada, desde nuestra mirada. Esto también lo hablamos en la entrevista, en el caso de los mitos, y que están muy presentes en tus letras, y todo este intento de reapropiarse de los mitos femeninos, que no necesariamente, que son mitos hechos que salen desde la misoginia y desde el miedo a las mujeres, pero bueno, que
que tú utilizas y le das la vuelta y... Sí, yo he hecho mi propio estudio de andar por casa sobre esto, he hecho mi propio estudio sobre los mitos clásicos y escribí sobre esto, ¿no? La leyenda de Narciso, que lleva adscrita, o sea, es que tiene detrás el mito de Eco, que sin embargo es un personaje secundario muy importante para mí. Y entonces hice una canción sobre esto, que es la leyenda de Narciso, pero con un epílogo de Eco en primera persona. Hice también una canción sobre Eva, sobre el mito de Eva, sobre la femme fatale y, bueno, recientemente he hecho también un romance sobre Gerineldo, que es un romance clásico del medievo. He hecho una segunda parte que transcurre ahora y que lo va a grabar Rocío Márquez dentro de nada, que es una cantadora fabulosa, y estoy muy contenta con este encargo. Pero creo que una de las cosas que hay que hacer es efectivamente releer todos los mitos, cosa que, por cierto, me interesó muchísimo tu artículo sobre cómo el paso más allá de la femme fatale era la lesbiana asesina en el cine, que me pareció interesantísimo y creo que deberías hablar un poco de eso. Como el terror ante el poder femenino, ¿no? Bueno, ese es un artículo que publiqué en el número 3 de Bulbasaur, porque había hecho una investigación, que un poco a raíz de esta investigación fue cuando me adentré más en el feminismo. Y de hecho, bueno, un poco la idea es que, bueno, que en los años 90, en el cine clásico, hay como es lo que se llama el neo-noir, una reminiscencia del cine clásico de Hollywood, en la que la figura de la femme fatale se radicaliza y cómo hacerla pues más radical y más rara y más exótica y más sexy y más tal, pues haciendo que tenga comportamientos lésbicos, y en esta radicalidad muchas veces también se convierte más poderosa, que esta es como un poco la doble lectura que tiene, porque acaba es asesina, como ya eran muchas de las clásicas, aunque las clásicas muchas veces no asesinaban ellas mismas, sino que tenían maneras más sutiles de acabar con sus rivales. Y en cambio aquí pues son más fuertes, incluso muchas veces son las ganadoras al final de la película, aunque eso también tiene una doble lectura. Es como, por una parte, es como una especie de mito erótico masoquista masculino, entonces una vuelta de tuerca más a lo que ya era. Eso resumiendo un poco, pero... ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Sí. ¿Ser? Vale. Sobre el tema de las letras, igual esto no se oye nada, Barkatu. Sobre las letras, y esto igual enlaza un poco con la literatura, ¿no? Bueno, hay un libro muy interesante de Laura Viñuela, no sé si lo conocéis, el de la música popular y la perspectiva feminista en la música popular, y habla de lo que comentabas antes de las dificultades de las mujeres en la música, ¿no? Pues recopila un poco qué estudios se han hecho desde la academia, ¿no? Estudiando este fenómeno que está muy poco estudiado realmente. Y entonces, bueno, al final, a la conclusión a la que llegan es que la mayor dificultad es ser mujer, ¿no? Y al final, como, claro, cuando tú eres joven o te empiezas a escuchar música, todas las canciones, eres el objeto en las canciones, ¿no? Entonces, te quería preguntar, por una parte, y luego, o sea, ¿qué te parece el tema del amor en las letras de las canciones? Porque en el pop y el rock es como el tema principal, ¿no? Y hay muy pocas canciones que hablen de otras cosas que no sean las relaciones amorosas. Y luego, por otra parte, pues cómo dar la vuelta a esa perspectiva de objeto, ¿no? Y expresar pues el deseo o las relaciones desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo has vivido eso? En ese sentido, yo creo que, para empezar, hay una cierta demanda porque las letras de las canciones o el arte cumpla una función didáctica, digamos, que yo creo que no se le puede pedir
porque el arte, cualquier forma artística no se hace desde la conciencia, sino que se hace desde la inconsciencia emocional, y es como tiene que ser. Se manifiesta una especie de inconsciente colectivo a través de las letras, y pedirle otra cosa sería traicionar la esencia. Pero quiero decir con esto, si yo quiero escribir una canción y tengo una bonita melodía y tengo un sonido de guitarra, es mucho más agradecido artísticamente escribirla sobre el desgarro que siento porque no sé quién no me quiere, me voy a cortar las venas y me voy a morir esta noche, ¿sabes? Sobre eso puedes escribir una gran canción, un gran poema, pero si quieres escribir sobre, hombre, me gustas, pero ¿qué quieres que te diga? Si te vas voy a estar también, de puta madre, ¿sabes? Te sale otro tipo de canción, ¿sabes? No tendría esa profundidad emocional. Entonces hay que entender que el ser humano es complejo y que si las canciones se escriben desde la emoción, muchas veces desde las emociones más bajas y las que más te avergüenzas. Esas son las mejores canciones en realidad. O sea, que no le puedes pedir a una canción que tenga esa función pues, didáctica, ¿no? O educativa. Se supone que eso tiene que estar en otro sitio. Sin embargo, el hecho de que sea una mujer, para mí, que Violeta Parra, por ejemplo, el hecho de tener a Violeta Parra escribiendo cientos de canciones maravillosas sobre el amor, sobre la traición y sobre no sé cuántos, el valor está realmente en ver a una mujer con su guitarra escribiendo la canción y cantándola con su voz. ¿Sabes? Lo que trasciende es que ella lo está haciendo. Y creo que eso es mucho más poderoso que lo que diga la letra, ¿sabes? La letra en realidad es esto, es una manifestación emocional que se tiene que relativizar siempre, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es más bien encontrar las herramientas de análisis para que lo que dicen, o sea, porque lógicamente lo que tampoco podemos hacer es negar, al menos desde mi punto de vista, la influencia que las letras o que ciertos discursos y reproducción de discursos tienen en la manera en la que percibimos el amor, en la que nos enamoramos y en la que se construye el amor romántico, pero entonces lo ideal es, bueno, hacer el énfasis en esas herramientas pues para proteger, para nosotros ser capaces de mediar esos discursos, ¿no? Y eso es más no tanto como dices, entrar en el análisis y sobreanálisis de las letras, sino potenciar la creación de las herramientas y de cómo mediar, ya sea a través de la educación y dando herramientas a las niñas y niños y adolescentes y bueno, y a nosotras mismas, proveernos nosotras también de esas herramientas, que es allí donde quizás hay que hacer más hincapié. Sí, yo creo además creo que trasciende mucho más, es igual para mí también. Es lo mismo que lo del lenguaje inclusivo, ¿sabes? Que para mí todo esto como escritora, ¿sabes? Cuando pienso en tener que desdoblar cada vez que digo alguna palabra, por ejemplo, todos y todas, creo que es mucho más potente si es una mujer la que habla y está diciendo, porque todos nosotros, ¿sabes? Si una mujer habla en masculino ya está claro. La cuestión es que el que habla tiene que ser, o sea, tiene que haber paridad, ahí tiene que haber tanto hombres como mujeres en el puesto de poder hablando por todos. En ese momento ya no hace falta desdoblar porque ya es un hecho, pero como no está el hecho, pues es la cuestión, ¿no? Que tienes que entrar en un sitio y tienes que nombrar a las mujeres porque no están en el estrado. La cuestión es que las mujeres tienen que estar en el estrado. Bueno, me comentan aquí que sí, que si os parece bien que abramos las preguntas. Pues adelante, quien quiera preguntar. Perdón. Vamos a ver si se escucha. Yo creo que tú nos has dicho que hay 3 cualidades que se aplaude a los hombres y se menosprecia a las mujeres. Y digo yo, si es así, ¿somos las mujeres las que deberíamos de imitar esas cualidades como valores o simplemente dejarlos a un lado porque son simplemente masculinos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, voy a decirte una cosa. Vamos a ver, estamos buscando que las mujeres no llegamos
al número 1, porque tenemos muchos problemas. Tenemos el marido, los que lo tengan, o la pareja, y tienen hijos. Una de las dos cosas no funciona bien, según lo entiendo yo. Porque si una mujer dice, mi primer objetivo es este, el resto pasará a segundo plano. Si yo dejo la canción o cualquier otra cosa porque mi pareja o mis hijos querrá decir abiertamente que mi objetivo, mi principal objetivo de aquel momento es o mi pareja o mis hijos. Y por tanto no hay forma de conciliar todo. Entonces no veo la necesidad de llegar a congeniar todo y ser exactamente triunfadoras como los hombres, porque es que no veo ninguna necesidad. No sé si me he equivocado o no, pero me gustaría que lo dijera la gente, a ver qué opina de todo esto. No, tienes toda la razón. En ese sentido, a ver, cuando yo te estoy hablando de estas cualidades, espero que entiendas que quiero decir que tienes que tener este impulso para subirte a un escenario y pensar que mereces ser escuchado, ¿sabes? O sea, no quiero decir que las mujeres tengamos que entrar, y es algo de lo que se está discutiendo mucho en todas partes y probablemente vosotros lo podréis hablar de ello mejor, que no se trata de que las mujeres entren en un mundo que ya es injusto, es un desbarre y que mide a la gente, mide el valor de la gente en base al sueldo que gana. No, las mujeres no tenemos que entrar en ese juego, pero las mujeres sí que tenemos que salir del ámbito privado y apropiarnos de lo público precisamente para transformarlo. Eso sí que creo que es fundamental hacerlo. Y por otro lado, lo que estabas hablando, yo creo que, por supuesto, cada uno puede hacer lo que mejor le convenga y lo que más quiera. Y cuando yo he tenido a mis hijos, he tenido periodos de educación casi exclusiva a ellos, pero yo no he querido, y no he querido vivirlo como una renuncia. Es decir, y ahora mismo es, por supuesto, un tira y afloja constante, pero no creo que se le pueda pedir a ninguna mujer que renuncie a su proyecto personal en base para cuidar a los demás. Creo que el cuidado tiene que ser algo compartido entre todos, toda la familia, toda la comunidad. No tiene que caer solamente sobre los hombros de una sola persona, a la que además no se le reconoce que lo está haciendo. Entonces… Eso está claro. Vale, muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante, eso por empezar. Y después, bueno, quiero empezar con las compas del fanzine, que tengo como una duda, y luego voy a ir para un par de reflexiones así, con un par de cuestiones que no estoy del todo de acuerdo. Para vosotros tengo la pregunta de que he visto que en los fanzines salía que 5 euros, y me he planteado si era el coste del fanzine, si era una aportación voluntaria, pero bueno, que como decíais poníais ese número porque no sé, porque lo necesitabais para algo, y por otro lado, si se cobra, se vende el fanzine con ese dinero que hacéis, y bueno, eso, que tenía esa duda. Sí, es lo que cuesta el fanzine. Y lo que se hace con ese dinero es financiar el fanzine, imprimir los 500 siguientes fanzines. El primer número se hizo con una inversión que pusimos de nuestro bolsillo, y ahora hemos conseguido que se autofinancie solo. Y la idea es dedicarlo al fanzine, a los eventos que hacemos, a quizás si hay que pagar un trayecto de alguien que venga a hacer una charla, pues pagarle, y en un futuro a medio plazo, pues la idea es poder empezar a pagar simbólicamente a las colaboradoras. Vale, esto es un poco… Vale, si se quiere conseguir de manera gratuita, aunque sea online, ¿no es posible? Cuando se acaban los números los subimos a internet, esto sí que no lo hemos dicho, pero sí, o sea, el número 1 está online, el número 2 también, y próximamente subiremos el 3 y el 4. Sobre el tema del precio en la portada, es una pregunta que yo le hice a Andrea también en su momento, y me comentó que decidió ponerlo para evitar que se vendiera más caro en otros
En las sitios, librerías, bueno, porque como muchas veces, bueno, no sé, me he encontrado con que me proponían pues ellos venderlo más caro y no me parecía correcto, porque bueno, 5 euros, o sea, yo entiendo que hay gente que no se lo puede permitir quizá, pero creo que tampoco es un precio caro. Y entonces no nos apetece que nadie lo venda más caro, porque no, porque y bueno, por eso está ahí en la portada bien clarito. No, quizás soy yo, quizás soy yo que estoy desinformada, pero yo los fanzines que he conseguido siempre han sido como a la voluntad, entonces no. Ya. Esta idea de venta, de un precio, de no accesible de manera gratuita, o sea, pensaba que como que era un poco antifancine incluso, ¿no? Pero bueno, que a lo mejor soy yo que no estoy bien informada. Bueno, yo creo que hay de todo, ¿eh? O sea, y de hecho también yo he conseguido muchos fanzines de forma gratuita o a la voluntad, y en el mundo fancinero creo que hay distintos, se compaginan ambas propuestas. Sí, también es diferente a nivel de costes. Claro, no, o sea, son entre 60 y 80 páginas. Con una portada a color y bueno, no sé. El coste está en ahora mismo el coste son 2 euros, el coste del fanzine. Y muchas veces cuando lo vendemos nosotras, claro, es fantástico, pero cuando hacemos distribución nos quedamos con 10 céntimos. Entonces, pues es como una manera de compensarlo. Sí, que me he pillado el micro, sí, lo siento. No, Ahora al final hablabas de las letras de la música y has hecho el comentario de que considerabas que partían de una cuestión, de un estado inconsciente, de una cuestión emocional esencial. Yo creo que he rescatado la palabra esencial, o a lo mejor no, pero me ha parecido. O sea, me gustaría hacer el aporte de que no estoy de acuerdo porque dejar lo emocional como algo esencial es quitarle toda la parte que tiene de construcción social. Entonces, me parece peligroso banalizar las letras o lo que dicen las letras, porque por esa regla de 3, entonces el reggaetón machista, bueno, como es esencial, es emocional, o sea, que me parece como peligroso. Simplemente hago ese comentario, que me parece peligroso y a mí me ha rechinado. No, pero tampoco, no quería decir esto, ¿no? No sé si se ha entendido así, pero no me refería a esto. Lo que quería decir es que cuando yo hago la letra de una canción, no puedo poner lo que pienso fríamente, intelectualmente, convertirlo en un estribillo y hacer una buena canción de eso, porque quedaría un ladrillo de canción. De hecho, cuando he hecho canciones de contenido social o feminista, siempre tengo que encontrar la manera, digamos, una manera artística de aproximarlo. Es decir, desde una forma más poética, desde una imagen, desde la ironía, pero si lo afrontas así directamente, es que, ya que aquí entramos en una cuestión estética puramente artística, es que entonces, si lo haces así frontalmente, no funciona de forma artística. O sea, se convierte en una especie de eslogan, ¿sabes? No resulta tan potente. Entonces, las canciones, igual que la poesía o el arte, se hace desde las vísceras y está lleno de contradicciones y no es tan fácil leerlo, ¿no? Yo lo digo porque me he encontrado con críticas sobre canciones, tanto mías como de otras compañeras, a las que se acusaba de tener un mensaje como de estar hablando de esto, de promover el amor romántico, la dependencia emocional, no sé qué. Y a mí es que esto me parece una demanda que no tiene sentido, porque tienes que ver toda la obra en conjunto, para empezar, también lo que simboliza esa persona haciendo eso en concreto, y luego porque también si tú lees la obra poética de cualquier autor masculino, pues encontrarás también ese tipo de letras. Pero por supuesto, cuando tú estás hablando de las canciones de reggaetón, es que muchas veces tienen ese tipo de eslóganes machistas directamente, que supongo es de lo que tú estás hablando. Pero hay canciones, por ejemplo, de reggaetón feministas que utilizan esas mismas armas y las revierten de una manera muy interesante y muy divertida, ¿sabes? Entonces es como que una mujer cosifica su cuerpo, pero como para escupírselo a la audiencia masculina. A mí me parece que lo hacen con muchísima inteligencia, ¿sabes? No hay una sola fórmula y no siempre funciona, y depende totalmente del talento de la persona que lo hace. Sí, bueno, me he apropiado del micrófono, así que voy a lanzar yo una
una pregunta, y es ya, pues, igual entrando muy en tu carrera, ¿no? Que cuando han puesto el vídeo y te has disculpado, cuando aquí quiero decir que es referencial para nosotras y que de esos discos, o sea, yo creo que los he escuchado, o sea, de más joven, claro, sí, pero que daban muchísima fuerza, ¿no? Yo me llevaba una sorpresa muy, muy grata de ver que eres tan feminista, o sea, quiere decir que alguien que para mí, como tú muy bien has dicho, sin que sea algo panfletario, te da toda esa fuerza, y ver con los años que efectivamente estábamos en esas líneas, pues me ha llenado muchísimo, me ha gustado mucho. Pero quería preguntarte por dos cosas, ¿no? Una es que tú empiezas siendo tremendamente famosa, con un pop muy comercial, y vas generando una evolución en tu carrera que es justamente huir poco a poco de eso, ¿no? Y además desde el feminismo, es decir, como artista feminista o con una clara conciencia de feminista, ¿no? Estas dos cuestiones en tu trayectoria te han complejizado mucho todo este proceso. Sí, o sea, la cuestión es que cuando te dedicas a esto es como tener un bar, ¿sabes? Tienes que encontrar la manera de hacer lo que tú quieres hacer, pero también de que haya suficiente gente que lo compra o que siga para que lo puedas seguir haciendo. Entonces, tiene que haber una especie de negociación. También ahí hace falta mucho conocimiento, autoconfianza, y es difícil. Y sobre todo al principio, para mí toda la época, sobre todo de Alex y Cristina, en la que yo llegué de una manera muy virgen al negocio de la música, me encontré de repente que se me convertía en un producto, ¿sabes? Para mí todo eso fue muy traumático, y cuando lo cuento, la gente piensa que es una especie es algo snob, ¿no? Como, oh, es que el éxito me agobiaba. No es que no me agobiaba el éxito, lo que me agobiaba era verme convertida en un producto, haciendo cosas que realmente no me gustaban, pero porque la maquinaria de las compañías discográficas es arrolladora, y una vez que estás dentro es muy difícil salirte. Entonces, ahí sí que tuve un gran conflicto para poder conseguir apropiarme y conseguir que trabajaran ellos para mí en vez de yo para ellos. Cosa que no he conseguido del todo, porque a día de hoy, en esa época, ganaba un montón de dinero y ya gano una mierda. ¿Sabes? Mucho menos, es muy difícil sujetarlo. En estos tiempos mantener esto es muy difícil. Sobre esto también iba a decir que yo defiendo que cobréis por el fanzine, porque creo que es fundamental cobrar. Por el fanzine y por todo lo que hacemos, porque es que si no hay claro, ahí tenemos que cobrar para poder hacerlo y dedicarle todo el tiempo, porque no hay manera sino de sujetarlo, ¿no? Aquí atrás hay una pregunta. Bueno, ya se ha adelantado mi hermano. Yo, como lesbiana del Goyerri, desde que tengo uso de razón, de deseo, pues te agradezco mucho, Cristina, tu trayectoria, porque yo he cantado mucho y he hecho muchos playbacks con tus canciones, con mis tres hermanas hemos cantado. Claro, es que como estaba tomando este cáliz, yo te quiero agradecer públicamente. Mi novia La Furia, también rapera, me decía, no, luego se lo dices. Así que, bueno, os pido permiso para hacerle este reconocimiento, que a mí hay muchos referentes que nos han salvado la vida a todas, ¿no? Y qué importantes son los referentes de todas, y qué importantes son las alianzas, y en ese sentido, pues agradecerte, ¿no? Yo recuerdo en el coche cuando cantábamos a voz en grito las tres, voy en un coche, ¿no? Canto fatal, no voy a seguir. Y bueno, incluso Alex y Cristina, ¿no? Que no estaba en el vídeo, yo me he sentido un poco también, porque es autodefensa feminista, ¿no? Hago chas y desaparezco y no me puedes seguir, ¿no? Eso, gracias, cariño. Y también te has adelantado con el tema de la precarización, ¿no? Muchas veces, o sea, nos exigimos unas coherencias tan tremendas, ¿no? Y porque queremos criticar el capitalismo, y porque somos feministas, y porque estamos a favor de la economía feminista. Pero ayer o antes de ayer lo decía Yule, ¿no? Estamos aquí y ahora, y aquí y ahora vivimos unas relaciones del sistema capitalistas, y no puede ser que la propuesta feminista sea la de la precarización de nuestra propia existencia, porque eso es violencia patriarcal. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando cuestionamos las cosas, ¿no? Otra cosa es lo que decía Maya Pérez Orozco, lo que dice Federici, de que el trabajo asalariado no nos va a sacar a las mujeres de las relaciones de poder patriarcales, y que tenemos que inventar otras técnicas, ¿no? Como dinero que no siga la lógica de acumulación del capitalismo, ¿no? Pero no podemos estar pidiendo, yo como compañera de un artista a la que le proponen muchas veces un sacrificio enorme para financiar proyectos con un trabajo y con una energía,
muchas veces estamos pidiendo a nuestras compañeras que vengan a dotar contenido de cosas que hacemos gratuitamente, y eso significa que ellas se precarizan y se dañan. Y no podemos construir redes ni un proyecto feminista desde el dañarnos las unas a las otras con lo que nos pedimos. Y por último, otra idea era que, bueno, simplemente os he oído hablar a las chicas del fanzine y a Cristina y así, bueno, pues nada, que aquí estamos un montón de feministas que ya pintamos alguna cana, aunque nos joda. Yo soy del año 78 también, de las de que creíamos, o sea, que nos dijeron que éramos iguales en la Constitución y luego mentira. Pero bueno, que y reconocer a compañeras en primera fila de Plaza Andreoc, del movimiento feminista, de los grupos asociativos, ¿no? Y que yo creo que la historia está en que nos reconozcamos, generemos alianzas, redes, todas en todas partes, y que bueno, pues que estamos aquí, ¿no? Y nada, simplemente eso, hacer un reconocimiento al movimiento feminista y a los grupos de mujeres, de los que muchas de las que estamos aquí formamos parte. Y ya está, gracias. Gracias.